Luis Kant, el señor Kant. Y no es de la ira de Kant de Star Trek, sino el arquitecto conocido como Luis Kant. Hoy vamos a hablar de él precisamente, porque resulta que además es mi arquitecto favorito, no solo por esta poética espacial que maneja, sino también por el uso tan uniforme de la función y la forma, ¿no? A veces separamos las dos cosas, pero él lo hace muy bien, las dos cosas. Y es como este puente extraño entre el modernismo y el postmodernismo, perdón. Uno de los más reconocidos de la historia de la arquitectura no es precisamente estadounidense, es de origen estonio, o estonés, no sé cómo se diga, estonio. Es de una familia judía, no de los judíos ricos, sino de los judíos pobres que se tuvieron que venir de Estonia o ir de Estonia para Estados Unidos. Eso sí, siempre creció con las bellas artes y el pequeño Luis, desde niño presentó habilidades artísticas impresionantes, no solo a nivel dibujo, sino a nivel musical también. Por ahí cuenta la historia que una señora ricachona vio sus habilidades en el piano y le regaló un piano nuevo. Pero el lugar donde vivía con sus papás era tan chico que literalmente tuvo que sacar su cama para poner el piano y dormir en el piano, en lugar de dormir en su camita. Triste, pero bastante bonito y bastante interesante sobre lo que representa él como artista y como arquitecto. Eso sí, creo que es el arquitecto con mayor identidad. Reconoce su trabajo, luego, reconocemos el trabajo de él, luego, por la volumetría y la geometría utilizada en estas tan interesantes y tan puras, sobre todo. Una monumentalidad, así se dice, monumentalidad, sí, monumentalidad, una monumentalidad propia de las obras clásicas de la arquitectura. Y precisamente toma esta monumentalidad de sus viajes por el mundo cuando estuvo becado y de ver cómo los edificios antiguos tenían esta como belleza atemporal. Esta es una palabra muy importante en Luis Kahn, atemporalidad, con una coherencia y con un acento muy marcado en estas volumetrías y con el uso exceso de la luz. Luis Kahn se caracterizaría, sobre todo en sus últimos trabajos, precisamente por ser un arquitecto capaz de expresar emociones a través de la arquitectura. Algo muy difícil, muy común en muchas artes, pero que en la arquitectura, aunque lo hablemos mucho, provocar emociones en el espectador, en el usuario o en la persona que va a ver la obra es algo que pocas veces, de hecho él tiene una obra que luego hablaremos de ella, que cuando vi esa fotografía literalmente me puse a llorar, un niño chiquito, porque es bellísimo ver esa línea pura, simple, larga hasta el fin del acantilado y coronar esta visual de esta plaza con el bello mar, ¿no? Entonces visualmente es magnífico el señor Kahn. Luis Kahn estudiaría arquitectura en la Universidad de Pensilvania. Él crecería en Filadelfia y uno de sus primeros trabajos, que no es necesariamente de arquitectura, pero sí artístico, es que aprovechó sus habilidades en el piano para tocar melodías durante las películas mudas en los años 20. Tras su graduación en la Universidad de Pensilvania, donde daría clases después, por cierto, viajaría por el mundo. Y es esta visión de conocer la arquitectura clásica del mundo, la grecorromana, sobre todo, y los grandes monumentos de nuestro planeta, lo que lo haría entender la importancia de este elemento en la arquitectura, que luego iría experimentando un poco en su trabajo. Precisamente fue el quedarse en una ciudad amurallada francesa que se llama Carcassona. Es posiblemente uno de sus grandes puntos de anclaje que lo llevarían
a manejar este estilo tan particular de él que representaría en un futuro, ¿no? Pero más allá de todas estas lugares que conoció, yo creo que esta ciudad, y no creo yo, sino lo he visto, lo he leído en muchas de las fuentes que hemos estado, que he estado leyendo últimamente, que esta ciudad fue precisamente como el punto de inflexión, por decirlo de alguna forma, en su ideología arquitectónica. La fortaleza volumétrica de la obra de Kant, gracias al uso exceso de la línea recta y de la geometría, es parte de su grandeza y de la grandeza de muchos arquitectos. En particular, creo que él es de los que más se destacó por este manejo de la volumetría y sobre todo, y lo más importante que no se nos olvide, el manejo de los materiales o de la materialidad en la arquitectura. Lo que los materiales pueden ser y hacer en sí mismos dentro de una obra de arquitectura, ¿no? Sobre todo con esa intención mencionada previamente de la atemporalidad. Y efectivamente dio clases en la Universidad de Yale durante 10 años y después daría clases en la Universidad de Pensilvania, donde estudió. Tenía un carisma muy particular. Louis Kahn era un sujeto chaparrito, unos 60, con la cara quemada debido a un accidente que sufrió de niño, la cara y las manos, y con unos lentes muy marcados, oscuros, digo, muy marcados en cuanto al tamaño, casi de botella, y una tez blanca que denotaba un poquito más sus marcas en la piel. Y yo creo que por esa inseguridad que presentó desde niño, por el accidente que tuvo, sería un ser sumamente carismático a nivel personalidad, evidentemente, y es lo que haría que sus alumnos y los arquitectos en general, el ambiente como tal, eh, terminaran como reconociendo su talento. En momentos donde también en algunas partes del mundo estaba el brutalismo excesivamente marcado, Luis Kahn le da a la materialidad una elegancia muy particular y mucho menos tosca que la que muchos de sus contemporáneos le daban también a sus obras de arquitectura. Entendiendo que la materialidad también viene del lugar en el que estás, del ambiente en el que estás y del entorno en el que estás, ¿no? El uso de los materiales, en él, sobre todo en los proyectos que hizo en el extranjero, está basado en identidades y materiales locales. Entonces, eso es lo que uno de sus muy buenas aportaciones, el hecho de hacer arquitectura atemporal, obviamente, pero que respete el origen de donde está, ¿no? Lo que hizo en Bangladesh, lo que hizo en la India, lo que hizo en Estados Unidos, todo tiene una identidad local, aparte de la identidad global que llega a tener. Entonces, esa identidad local es algo que como arquitectos no debemos de perder nunca, ¿no? El respeto de los materiales en donde estás proyectando. Si hoy proyecto en Guadalajara y luego proyecto en Argentina o en Colombia o en Chile o en cualquier otro país, que el proyecto se sienta parte precisamente del lugar en el que está, sin dejar de tener esa temporalidad y ese sentido de lo global, ¿no? Que también es importante, obviamente. Para Kant la arquitectura la definía muy sencillamente: la construcción reflexiva de los espacios. Y mantenía dos líneas argumentales al momento de crear arquitectura: el pensamiento y el sentimiento, ambas yendo de la mano, lo racional con lo espiritual, ¿no? Lo científico con lo artístico. Y pensar en estas dos líneas de pensamiento, no como separadas, sino como unificadas para llegar a proyectar estas obras tan interesantes de Luis Kahn.
Eh, Luego les podemos presentar cuáles consideramos que son las mejores obras de Kant, porque si no esto se va a hacer muy largo. Y conforme a su manera de ver la arquitectura y su definición de arquitectura, es notoria que la reflexión es su mayor cualidad. Y puede parecer algo sencillo, pero llegar a ese sentido de reflexión sobre el proyecto es algo que muy pocos arquitectos pueden o podemos hacer, pueden hacer. Ese uso de la volumetría sin exageraciones, sin cuestiones demasiado rimbombantes, pero con demasiado dinamismo, es lo que hace que Luis Kahn sea mi arquitecto favorito. Como ya lo dije, sí, ya lo he dicho, no importa, es mi arquitecto favorito. Y esta reflexión de los espacios, esta reflexión de componer en arquitectura, es lo que le llevó a entender también esta parte de la tridimensionalidad al, acuñada o puesta a la parte racional, ¿no? Solemos pensar pero se suele pensar en nivel internacional o en estilo internacional o en el nacionalismo o en el estilo moderno, que la arquitectura es primero función y después forma. El posmodernismo, de manera sencilla, nos llevó a veces a pensar que la forma era lo más importante y es cuando empezamos a ver estas cosas que también eran como muy escenográficas y demasiado exageradas, que tampoco va por ahí. Yo creo que el asunto de Kant y lo maravilloso de Kant es que él entendía que las dos cosas son importantes y no tienes que dejar una fuera de la otra y que eres capaz y él era capaz y todos somos capaces de pensar en función y forma al mismo tiempo sin necesidad de dejar una detrás de la otra. La elección de la estructura es sinónimo de la elección de la luz que da forma a ese espacio. La luz artificial es solo un breve momento estático de la luz de la noche, y nunca puede igualar a los matices creados por las horas del día y las maravillas de las estaciones. Por aquí es donde entramos a esa parte familiar complicada. Sin entrar en prejuicios morales, se involucraba tanto en su trabajo que terminaba involucrándose con personas que trabajaban con él. Y con sus tres mujeres se notó, ¿no? Eh, Llegó a tener tres hijos de tres mujeres diferentes. ¿Cómo le hago para no entrar en cuestiones morales aquí? Donde le dedicó muy poco tiempo a sus hijos, ¿no? De hecho, hay un documental muy bonito, ganador del Oscar, creo que del 2003, que se llama Mi Arquitecto. Es una de nuestras fuentes, por cierto, me lo aventé ayer. Y eh, habla sobre el hijo de Luis Kahn, que no llegó a conocer mucho. El hijo menor, el único hombre, nació cuando Luis Kahn ya casi llegaba a los 60 años. Luis Kahn murió a los 60 años, entonces él lo disfrutó 7, 8, 9 años cuando mucho. Se dedicó a la cinematografía, al cine, e hizo este documental que nos abre mucho las puertas a esta intimidad, ¿no? Si quieren entrar en cuestiones más íntimas de él y más morales en ese tipo de aspectos, pues está este documental de Mi Arquitecto. Pero el asunto de tocar la vida familiar va relacionado a que se envolvía tanto en su trabajo que le dedicaba muy poco tiempo a la familia. Y incluso él mismo se lo llevó a decir a sus hijos mediante cartas. Y cuando idolatramos a ciertos arquitectos, debemos idolatrar los aspectos estéticos y, e ideológicos, ¿no? Pero tenemos que alejarnos un poco de estas ideas de que el artista máximo es aquel que se mata y se desvive y manda la chingada a todos y solo piensa en su arte. No, no, porque así no es el arte. El arte también es sentir, entendiendo que la arquitectura es la mayor de todas las artes. Y ese sentir y esa obsesión de sentir y de crear lo que estamos sintiendo nos lleva a veces a ensimismarnos mucho en lo que se hace en obra, en taller,
incluso en la misma casa, ¿no? Sin contar que más allá de lo moral, qué estresante debe ser tener tres mujeres, tener un hijo con cada mujer, ¿no? Eh, Quizás por eso se la vivía en su trabajo, para alejarse de los problemas familiares. Luis Kahn se dice hizo más de 200 trabajos, eh, no solo individual, sino con otras personas, muchos de los cuales son en su etapa en los despachos de arquitecto donde trabajó. Y yo creo que lo reconocemos más por sus últimos trabajos. Y bueno, pues, si vieron, me cambié de camisa porque el final lo grabé en otro día. Pero es, ciertamente Luis Kahn era un personaje propio de película de Woody Allen. Carismático, chaparro, de lentes, pelo blanco, sumamente trabajador que se alejó de las tendencias de su momento, como les había comentado, pensando en la atemporalidad de la arquitectura, en la monumentalidad que tanto les he repetido en este video. Su vida personal sí era un desastre, pero irónicamente y a pesar del éxito que llegó a tener, sobre todo a final de su carrera, nunca construyó nada para sí mismo. A veces pasa que grandes arquitectos no se construyen ni sus propias casas, ¿no? No, la vida no les permitió porque no pudieron, por distintas razones. El dinero nunca fue importante para él, lo malgastaba y estaba lleno de deudas. Y era algo que ahí estaba y que podría no estar y parecía no ser motivación realmente para su carrera, la parte monetaria. No poseía nada y no creía en la pertenencia de algo, en la posesión de bienes. Cuando sus amigos visitaban su casa que rentaba, él solía sentarse a tocar el piano, le podían tocar a Mozart, a Bach, y disfrutaba las tardes con sus amistades de esa forma, como que él era artístico, carismático en ese sentido. Y como persona artística y carismática que tiene una vida extraña, también su muerte fue bastante extraña. Les había comentado un teléfono. Ya contesté la llamada. Y bueno, les decía que su muerte fue igual de enigmática que su vida en general porque eh, él visitó la India para ver la obra, cómo iba. Estaba siendo manejada por Doshi, o administrada por Doshi, y ver cómo iba. Más o menos cuando vio la obra, llevaba un 70% de avance. Entonces casi la vio terminada. Y regresó a Estados Unidos, a Pensilvania, y en el aeropuerto sufrió un paro cardíaco mientras estaba en los baños. El asunto es que él era tan de perderse días por sus viajes, por su trabajo y todo, que realmente estuvo 3 días el cuerpo sin ser reconocido hasta que lo pudieron reconocer. Entonces, su muerte también llegó a ser un poquito extraña en ese sentido. Y creo que al final de cuentas nos debemos de quedar con su trabajo, con lo importante que fue él para la arquitectura a nivel mundial. Repito, es mi arquitecto favorito. Para mí y para muchos es quizás el mejor del siglo XX. Hay otros grandes nombres, algunos que creo que son buenos, hay otros grandes nombres que son más producto del Star System, pero él era precisamente producto de su talento y es lo más importante. Así que no me queda más que agradecerles ver esta reflexión editada, porque la plática fue en realidad como una hora, pero la recorté para que no sea tan larga. Y les agradezco que hayan visto este primer video de grandes arquitectos aquí en La Arquitectura es de Todos. Yo soy Esteban Bojorquez, nos vemos en el segundo video
No se olviden suscribirse y compartir, ya que somos un canal pequeño con pocos videos. Y si les gusta Luis Can, pues agradeceríamos que compartieras. ¿Sale, vale? Estamos viendo. Chao.